Página 18 de 328. Introducción a la filosofía, por Raúl Gutiérrez Sáenz, 15 edición 2011. Continuación del capítulo 1. ¿Qué significa filosofía? 1.8. La importancia y la utilidad de la filosofía. Nadie duda de la importancia de las ciencias de la naturaleza, como la física, la química y la biología. En cambio, es muy difícil encontrar adeptos de la filosofía. El estudiante de la carrera de filosofía suele encontrar muchos obstáculos y críticas cuando anuncia su decisión de dedicarse profesionalmente al terreno filosófico. Revisemos, aún a riesgo de repetir ideas ya expuestas, en dónde reside el meollo de la importancia y el valor de esta disciplina. A. La filosofía explica la diversidad de criterios. Efectivamente, la persona que estudia filosofía se da cuenta, desde el principio, de la enorme diversidad de sistemas explicativos de la realidad. La tendencia de mucha gente que observa desde lejos este pluralismo de sistemas filosóficos suele orientarse al escepticismo, como si fuera imposible conseguir una verdad estable y satisfactoria. Sin embargo, un estudio más detenido del fenómeno pluralista indicado nos conduce a una de las grandes tesis del sistema filosófico propuesto en este libro: conocer es interpretar el dato recibido en función de una serie de formas o estructuras que el sujeto aplica sin darse cuenta de ello. Por lo tanto, nada de extraño hay en el hecho de que cada uno aplique estructuras diferentes a los datos recibidos. Esas formas han sido aprendidas en la cultura que nos tocó vivir y en virtud del proceso educativo que hemos recibido. Cuando una persona está consciente de este fenómeno interpretativo, tanto por parte de él mismo como por parte de los demás, toma una actitud de tolerancia, respeto y aceptación. Se aleja de la actitud dogmática y sabe dialogar con las personas que adoptan una interpretación diferente. Desde el momento en que se da cuenta de esta cualidad interpretativa de la percepción humana, deja de defender su punto de vista como si fuera el único aceptable. B. La filosofía ayuda a comprender el pensamiento de otras personas. Las divergencias entre varias personas suelen conducir a la enemistad. Los miembros de una misma familia pueden vivir muy distanciados unos de otros debido, principalmente, a sus diferentes puntos de vista con respecto a un mismo asunto. Una pareja suele iniciar su vida en común cuando se convence de la afinidad entre ambos. Sin embargo, las circunstancias y el proceso evolutivo de cada uno de los cónyuges puede ser muy diferente, de tal manera que, cuando pasan algunos años, se encuentran materialmente separados en su modo de pensar, en sus gustos, en sus juicios valorativos y en sus decisiones prácticas. La filosofía es el instrumento que ayuda a comprender esta evolución en los criterios de ambos cónyuges. Cuando se conoce la raíz de estos cambios es más fácil dialogar con esas diferencias, pues el camino a seguir ya no es el raciocinio, sino la empatía. El raciocinio parte de premisas o supuestos que la otra persona no acepta, y, por lo tanto, está condenado al fracaso. En cambio, la empatía consiste en meterse en los zapatos del otro, comprender a fondo su punto de vista. Entonces se consiguen dos frutos: por un lado, se llega a entender cuáles son las categorías o estructuras que el otro está utilizando en sus juicios, y por si fuera poco, el interlocutor que se siente comprendido, tiende a tomar una actitud similar a la de la primera persona, con lo cual se facilita notablemente el entendimiento entre ambos. Ciertos filósofos de la corriente aristotélico-tomista sostienen de tal manera la excelencia de la filosofía que llegan a afirmar su inutilidad. Si la filosofía fuera útil, dicen ellos, quedaría rebajada a la calidad de medio, pero la filosofía es un fin en sí misma, y por lo tanto, es inútil. El conocimiento de la filosofía es en tal manera superior, que el enriquecimiento logrado por el sujeto ya es un fin en sí mismo, no está adherido a una finalidad ulterior.
Añaden que esta tesis no está en contra de una eventual utilización de la filosofía en forma accidental. Por ejemplo, explican en forma analógica, un cenicero de suyo sirve para contener las cenizas, pero eventualmente podría servir como un proyectil o un pisapapel. De la misma manera, la filosofía, de suyo, es un fin en sí misma, pero puede utilizarse como un medio para otros fines. Sin negar la excelencia de la filosofía, por mi parte prefiero estructurar y explicar su valor de la siguiente manera: está elaborada en función de formas cognoscitivas. Ahora bien, esas formas, tal como se ha explicado más arriba, son los instrumentos de la mente que generan la propia cosmovisión. Por lo tanto, la filosofía, en tanto que está compuesta de formas o estructuras, no puede dejar de ser en sí misma un instrumento útil para la mente. La sabiduría es un fin en sí misma, pero las categorías empleadas son un instrumento mediatizador. C. Los conceptos filosóficos son instrumentos aptos para expresar las intuiciones de los filósofos. El acto de filosofar es una operación intuitiva, es decir, se logra con una casi completa abstención de conceptos y estructuras, que suelen ser impuestas por la cultura y las costumbres del ambiente que nos rodea. Filosofar es lo mismo que desnudarse de los conceptos, criterios, formas, estructuras y demás elementos usuales en nuestros conocimientos cotidianos, para poder tomar conciencia del ser en sí mismo. Filosofar significa, en su sentido más profundo, develar el ser. Solamente en función de este acto de quitar velos, es decir, estructuras, formas y demás elementos que acompañan a una cultura particular, el filósofo está en condiciones de descubrir la profundidad del ser que se propone investigar, el ser humano, el ser valioso, el ser libre, el ser bello, etc. El acto de filosofar es una inmersión en los estratos profundos del ser, y esto se realiza con la condición de abstenerse de las estructuras que nos impone la cultura en que vivimos. Esta es la esencia de la operación intuitiva, explicada después con el nombre de conocimiento holístico, quitarse las lentes para ver la realidad. Ahora bien, el contenido allí percibido solo puede expresarse en función de las estructuras usuales. De esta manera, el filósofo tiene que recurrir a los conceptos y las estructuras propias de su cultura, si es que desea ser comprendido por sus congéneres. En este momento se inicia el aspecto pragmático de los conceptos utilizados por el filósofo. El producto que resulta, una definición, principio, tesis, argumento, crítica y, eventualmente, todo un sistema filosófico, es, pues, un instrumento conceptual útil para ser expresado, difundido y compartido por otras personas. El acto de filosofar propiamente dicho parte del nous, luego se traduce en el lenguaje de las Gestalten, es decir, se utiliza el raciocinio, la episteme. Practicar la meditación profunda, explicada en Mi psicología y en Persona y felicidad, equivale a hacer filosofía, pues allí se utiliza predominantemente el nous con la técnica adecuada para desatender las imágenes y las estructuras y los conceptos de la episteme. Solo en una etapa posterior a la meditación se aconseja el uso de la episteme. En resumen, la filosofía, como edificio conceptual, como cosmovisión, es un instrumento mental útil, aunque sea nada más para satisfacer la necesidad de compartir los propios conocimientos. Sin embargo, antes de que adquiera este carácter conceptual, sus contenidos se mantienen dentro de un nivel intuitivo que, si bien alimentan al propio sujeto, son inefables y en cierto modo incomunicables. Existe una seria limitación humana para transmitir significados. Se transmiten signos, mas no necesariamente significados. El signo es material, y por eso puede transmitirse, es decir, pasar de un lugar a otro. Pero los significados no tienen espacio, son inmateriales, y por eso no pueden pasar de un lugar a otro. Ahora bien, los signos que utilizamos en nuestro lenguaje son equívocos, ambiguos, convencionales,
y de ninguna manera guardan un nexo necesario con respecto al significado que representan. Por esta razón, cuando se transmite un signo, nadie está completamente seguro de haber transferido el significado que está pensando. Por fortuna, el uso continuo de ciertos términos logra una asociación entre signo y significado, suficiente para poder entablar una comunicación familiar. Sin embargo, el problema que estamos planteando tiene su máxima dificultad cuando se trata de transmitir significados nuevos con signos también desconocidos para el interlocutor. En este caso, todo profesor ha tenido que sufrir el desafío de hacerse entender en función de signos al alcance de todos. Véase una explicación más amplia de este asunto en mi libro de Psicología, capítulo 11 y por supuesto, en el texto clásico, de Magistro, de esto. Tomás de Aquino. El trabajo del filósofo es, igual que el de todo científico, doble. La primera etapa es una intuición, es develar el ser. La segunda etapa es una conceptualización, un intento por traducir y revestir los contenidos intuidos de modo que puedan expresarse y entenderse por otras personas. Mientras la filosofía permanece en el nivel intuitivo es inútil, ni siquiera se puede comunicar a otras personas. Pero en tanto que pasa al terreno de los conceptos, se convierte en un instrumento pragmático, útil para ser compartido, evaluado, criticado y aplicado a la solución de los problemas de la vida. 1.9. Las ramas de la filosofía. La enorme variedad de seres en el universo ha originado una división de la filosofía en diferentes ramas. En este libro vamos a considerar solo las más importantes. 1. La antropología filosófica estudia al ser humano desde el punto de vista de sus características esenciales. Sus temas fundamentales son, la persona humana, la conciencia, la libertad, los valores y la trascendencia humana. 2. La lógica y la teoría del conocimiento estudian las características propias de un conocimiento correcto y verdadero, respectivamente. La corrección de un pensamiento es su ordenamiento interno, la armonización y adecuación de sus diferentes partes. La verdad de un pensamiento, en cambio, es su adecuación con la realidad que intenta representar. 3. La ética es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana desde el punto de vista de su bondad o maldad. Esta rama ha sido, quizá, la más conocida y comentada en el género humano. 4. La estética estudia la esencia de la belleza y del arte. Entre sus temas más importantes se encuentra el estudio de la creatividad humana y de la experiencia estética, así como los diferentes géneros en las bellas artes. 5. La metafísica es el estudio del ser en cuanto ser. Es, quizá, el estudio más propio y profundo que ha emprendido la filosofía. El ser es el constitutivo fundamental de todas las cosas, entes, lo que les da inteligibilidad y estructura. En el estudio de la metafísica es donde adquiere la filosofía su máximo nivel y valor. 6. La teodicea o teología natural, considerada como una parte de la metafísica, es el estudio acerca de la esencia y la existencia de Dios. Debe distinguirse claramente con respecto a la religión y a la teología. La religión no es una ciencia, sino una institución que intenta la unión del hombre con Dios. La teología sí es una ciencia, pero su fundamento principal está en la revelación y la fe. La filosofía intenta la investigación en el tema de Dios sin tomar en cuenta, pero sin rechazar o devalorar, los datos de la revelación, Biblia, libros sagrados, etc. 7. Existen otras ramas de la filosofía, tales como la filosofía de la ciencia, la filosofía de la naturaleza o cosmología, la filosofía del derecho, la filosofía política, la filosofía de la historia, etc., que suelen estudiarse en los cursos especializados de nivel universitario. Resumen. 1.
La filosofía como amor a la sabiduría. Sabiduría, sofía en griego, es un conocimiento intuitivo que se expresa por medio de la poesía, la metáfora, la parábola y el relato. El filósofo es el amante de la sabiduría, tiende a ella, pero no necesariamente la detenta. 2. La filosofía como el estudio de las causas supremas del universo. De acuerdo con la tradición aristotélico-tomista, la filosofía es la ciencia de todas las cosas desde el punto de vista de sus causas supremas. Ciencia es el conocimiento cierto de las cosas por sus causas. La filosofía es la única ciencia que estudia todas las cosas. El punto de vista filosófico es el estudio de las causas supremas, como la esencia y Dios. 3. La filosofía en cuanto ciencia. La filosofía es una ciencia. Ciencia es un paradigma fundamentado. Paradigma significa modelo universal. La filosofía, desde el momento en que estudia la esencia de las cosas, expresa el paradigma de los temas que trata. La fundamentación propia de la filosofía es de tipo racional, no experimental. 4. El objeto material de la filosofía. Objeto material de una ciencia significa el tema general estudiado por esa ciencia. El objeto material de la filosofía es, todas las cosas. Solo la filosofía estudia el universo en su conjunto, como tal. Esto se aprecia sobre todo en la metafísica, que estudia el ser de los entes. 5. El objeto formal de la filosofía. Objeto formal de una ciencia significa el aspecto estudiado en un tema concreto. El objeto formal de la filosofía es, las causas supremas. Entre estas se encuentran la esencia de las cosas y Dios como creador del universo. 6. La filosofía como cosmovisión. Cosmovisión es el conjunto de conceptos, principios, normas y valores que un individuo absorbe a lo largo de su vida y que aplica en sus juicios acerca de las cosas y las personas que lo rodean. En este sentido se entiende que cada persona tiene su propia filosofía. 7. La filosofía como criterio axiológico. La filosofía puede considerarse como una lente de color que proporciona un peso y valor especial a las cosas y personas que nos rodean. Las lentes de cada individuo difieren de acuerdo con la educación que recibe. Gracias a ellas, una persona construye su propia cosmovisión. Filosofar significa revisar esas lentes y, si es necesario, cambiarlas o suprimirlas. Gracias a este concepto es posible comprender a los demás y ser tolerante con sus ideas. 8. La importancia y la utilidad de la filosofía. Explica la diversidad de criterios y por lo tanto ayuda a comprender el pensamiento de otras personas. La excelencia de la filosofía no implica su inutilidad, sino que, al contrario, nos proporciona los criterios, los valores, las orientaciones y las normas de una vida madura y feliz. 9. Las ramas de la filosofía. Entre las principales ramas de la filosofía se encuentra la antropología filosófica, estudio del ser humano, la lógica, estudio del pensamiento correcto, la teoría del conocimiento, estudio del pensamiento verdadero, la ética, estudio de los actos humanos en cuanto buenos o malos, la estética, estudio del arte y de la belleza, la metafísica, estudio del ser de los seres, y la teodicea o teología natural, estudio de la esencia y la existencia de Dios. Página 24.